Bienvenidos a su podcast literario Recomiéndame un libro, con la participación de los alumnos de Bachillerato en Especialidades URCE. Soy Arturo Solís, voy a presentar el libro de 1984 por el autor Eric Arthur Blair, o mayormente conocido como George Orwell. La sinopsis es: Londres está controlada por un gobierno totalitario en 1984, por un ente social que se llama el Gran Hermano, que lo vigila absolutamente todo. La mano ejecutora, la policía del pensamiento, que controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Y bueno, ¿por qué yo recomendaría este libro? Yo recomendaría este libro porque en lo personal a mí me gustan libros con un tema un poco fuerte, y un poco que tengan que ver con la política, ¿no? Con ideas distópicas sobre la política que obviamente no son reales, pero nos pueden dar una breve idea, ¿no? Más bien como fantasear sobre el curso que puede dar la política en nuestro mundo, ¿no? Y justo este libro trata temas pues fuertes, ¿no? Y te deja, depende de la persona, pero deja aprendizajes. Y fue uno de los libros con los que aprendí mucho en tan pocas palabras. Por eso es que lo recomendaría, y mi experiencia pues fue impactante, ¿no? Leer cómo es que los escenarios y las escenas sobre que tienen que vivir los personajes. El género de este libro es ciencia ficción, especialmente ficción política. Y ya, muchas gracias. Hola, soy David Cid Contreras, del sexto semestre, área 4, grupo A. Y hoy les vengo a recomendar un libro, el más importante de la literatura española y de los más importantes de la literatura universal. Les hablo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, mejor conocido como El Manco de Lepanto, allá en 1600. Y si bien es una obra del género de la comedia, la trascendencia que tuvo fue tal que es a partir de esta historia de la cual se toman las estructuras para las novelas modernas. Esta obra yo la vengo a recomendar en grandes medidas porque nos muestra una forma distinta de ver el mundo. Las palabras un tanto extrañas que precisa buscar en un diccionario, y es que además esta obra es la que tiene una mayor cantidad de palabras distintas en el español, nos va mostrando las aventuras de un señor que de tanto leer se volvió loco y decidió imitar a los caballeros de los libros que leía. A partir de esto en la historia se nos cuentan las aventuras y desventuras que él vive. Se nos va mostrando cómo era la cultura de aquel entonces, su forma de pensar, que no es tan distinta a la del día de hoy. Además de que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el mundo, enseñándonos mucho, dejándonos con ganas de más. Es una obra que, si bien puede costar un poco por el inhabitual estilo que contiene, una vez que uno tiene a la mano un diccionario, no puede más que disfrutar de leerle. Y la vengo recomendando porque es, a mi consideración, la obra más importante de toda nuestra literatura. Una obra que estaría en la lista de los libros que hay que leer antes de morir. Y sin más, les agradezco por haber escuchado esto. Gracias. Hola, soy Camila y hoy te vengo a hablar del libro La mecánica del corazón, por Matías Malzieu, un género de novela rosa y literatura fantástica. El libro se sitúa en la pequeña ciudad de Edimburgo, donde el pequeño Jack se encuentra en aprietos, ya que su corazón está dañado y necesitará reemplazarlo por un reloj de madera, un corazón artificial del que dependerá toda su vida.
En el libro acompañamos a Jack en una aventura desde las frías calles escocesas hasta una ciudad radiante de amor. Pero Jack tiene que tener mucho cuidado, ya que hay reglas que tiene que seguir para así sobrevivir. La primera es que no debe tocar las agujas del reloj. La segunda es que debe dominar su cólera. Y la tercera es que no se debe enamorar nunca. Mi experiencia leyendo este libro fue algo curiosa, ya que pensé que eran los típicos clichés del amor. Pero conforme lo vas leyendo, te puedes dar cuenta que lo puedes pasar a la vida real y no a fuerza tienes que tener un reloj de madera como corazón para saber que debes amar a alguien o no. Es un libro que yo lo recomiendo si es que apenas estás empezando a leer libros de romance o de literatura fantástica, por decirlo de alguna manera, ya que te atrapa y te quedas siempre al final de cada capítulo con qué va a pasar y te angustias por lo que le pueda pasar al protagonista, que en este caso es Jack. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les voy a recomendar un libro que sé que a muchos les va a encantar. El libro se titula Fahrenheit 451, escrito por el novelista Ray Bradbury y publicada en el año de 1953. Bueno, esta novela nos cuenta un futuro distópico donde los libros están prohibidos y nuestro protagonista es un bombero que se encarga de incendiar esos libros. Eso sí, poco a poco nos damos cuenta de un secreto que nos va a revelar cositas que nos van a hacer la trama más interesante. Se los recomiendo demasiado y espero lo puedan leer. Es un libro que critica el pensamiento de la modernidad. También habla acerca de cómo los libros nos pueden hacer volar y pensar de otra forma, nos abren un mundo de posibilidades, no nos cerramos, habla acerca de cómo los libros pueden hacer cambiar el mundo y qué tan importantes son. Este escritor escribió esta novela mientras sucedía la Guerra Fría y se inspiró mucho de la quema de la biblioteca de Alejandría. Entonces es una novela que describe muy bien el futuro distópico y todo lo narra junto a metáfora y una prosa increíble. Se los recomiendo totalmente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Ana Bruce España Marín y les vengo a hablar sobre un libro que me gustó mucho llamado Un Mundo Feliz, escrito por Aldous Huxley. Este libro es del género novela más ciencia ficción. Un Mundo Feliz consiste en una historia que intenta reflejar la perfección del mundo y cuestionarla bajo una nueva perspectiva. En este mundo feliz que plasma Huxley muestra la manipulación que sufren todas las personas mediante el lavado de cerebro. Cada persona en el mundo feliz posee un mismo objetivo: ser adoctrinados para vivir lo más felices que se pueda. La historia de este relato no se cuenta en forma lineal, pues despliega un cúmulo de acciones con diferentes tramas. Desde luego, Huxley describe con mucho detenimiento cada proceso para acercar a su sociedad a la mayor perfección posible. Un Mundo Feliz está representado por una sociedad utópica y descomplicada, en la cual la tristeza y demás sentimientos negativos no tienen cabida. A pesar de todo, la felicidad de estos personajes tienen un costo muy alto, pues se ha suprimido la necesidad de amar y de aumentar la familia y de los conocimientos humanísticos que llegamos a tener. Lo recomiendo bastante porque este libro habla sobre una utopía en la que todo el mundo es feliz, aunque el costo
de que te quiten las emociones para que no te rebeles ante una autoridad, o de que te hacen pensar que solo tienes un objetivo en esta vida y que por lo tanto saber más de lo que te llegan a decir es insignificante. Y la verdad es que mi experiencia al leerlo es que la verdad me gustó mucho, porque te abre la mente en que no tienes que quedarte satisfecho con lo que ves o lo que te dicen, sino que tienes que abrirte al mundo, a investigar si algo te llama la atención, porque como dicen muchas personas, solo se vive una vez. Y la verdad es que hay que investigar o ver lo que a nosotros nos llama la atención, porque es algo con lo que aprendes y te puede llegar a ser feliz. Y pues bueno, muchas gracias y esto ha sido todo. Mi nombre es Arturo Solís y voy a presentar el libro de Christine por el autor Stephen King, que es un autor muy famoso, principalmente por libros de terror, y justo el género del cual trata Christine es terror. Les voy a dar una pequeña sinopsis del libro. Estamos ubicados en un pueblo de Estados Unidos, un pueblo pequeño, donde el protagonista, Arnie Cunningham, un tímido e introvertido adolescente que adquiere un auto de 1984, lo llamado Christine, y restaura el auto sin saber que este vehículo tiene una vida sobrenatural. Pues bueno, ¿por qué lo recomiendo y cuál fue mi experiencia? Cuando empecé a leer, pues uno de los libros que ya tenía pero que nunca había leído fue Christine, y fue el primero que agarré. Entonces, tanto porque el libro es muy bueno, como porque también le tengo un cariño de que fue la primera roca, si se puede decir así. Es por eso que me gusta mucho este libro y mi experiencia fue muy buena, ¿no? Y bueno, lo recomiendo porque, pues, se lo recomendaría a aquellas personas que les interese el terror, ¿no? Tampoco es un terror horrible como tipo Marqués de Sade, ¿no? Que eso sí es horror, pero es un terror como para pasar el rato, ¿no? Está entretenido, no te deja marcado, pero es muy entretenido. El ambiente, el escenario es muy interesante, y lo bueno es, para mencionarlo, es que los libros de Stephen King están unidos entre sí. Entonces, leer tanto Christine como otros libros, puedes encontrar como personajes así que se unen, que son diferentes historias, pero así como referencias, ¿no? Y eso es algo muy interesante de ver, que en realidad todos los libros se unen, aunque realmente aparenten no unirse. Y ya, muchas gracias. El retrato de Dorian Gray es el libro que escogí para este podcast, principalmente porque, en una opinión personal, considero que no de una sola leída pues podrás comprenderlo al 100%, sino que tal vez recabando más en los capítulos podrías encontrar aún más curiosidades y entender mejor la trama que en una primera leída. Pero para los que no conozcan pues el retrato de Dorian Gray, es una novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Es al mismo tiempo una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. Pero, sin embargo, si hay alguna persona que no conozca la obra o que solo la haya oído, pues se quede con ese concepto. Pero si alguien lee la novela, se dará cuenta de que se basa más en el narcisismo, ya que el personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse como tal en su juventud. Si alguien quiere indagar más sobre el tema, pues se tendrá que topar con Oscar Wilde, el autor original de Dorian,
y que de hecho tuvo muchos problemas para publicar su obra, debido a que se mencionaba que era explícita, y también se tenía la teoría de que él se representaba como Dorian. Pero eso es una mentira, ya que comparando su biografía con los de los personajes, en sí él se representa en un personaje importante para la trama. Sin embargo, no mencionaré su nombre para no quitar la experiencia de descubrir quién es, pero la pista más obvia que puedo dar es que es el primero en aparecer como tal en la novela. También quiere esta obra mostrar una de las características más sencillas de la juventud, que es lo fácil que pueden ser manipuladas, ya que en esta obra Dorian empieza siendo prácticamente con un pensamiento bastante inocente, pero con otro personaje que va a conocer, empieza a cambiar su mentalidad y se corrompe, por así decirlo. Pero en realidad ese personaje solo le estaba dando consejos, pero Dorian no supo cómo tomarlos y terminó haciendo un terrible desastre con su vida. Como tal, en el final se va a entender que Dorian sí envejece mentalmente, ya que con el pasar de los años en la novela, él va adquiriendo culpas cada vez que ve el retrato. Y pues él piensa deshacerse de él debido a que ve que este es el culpable. Y podría decirse que esta es una muerte simbólica. Y si alguien decide leer el libro, entenderá con una mejor manera cómo se representa que él acabe con el retrato. Sin más, espero que si gracias a este podcast deseen leer el retrato de Dorian Gray, pues que lo hagan y disfruten de la lectura, ya que es muy conmovedora e interesante.